Agárrense fuerte porque la bomba ha estallado. El universo de la crónica social se tambalea ante una noticia que remece los cimientos. Belén Esteban, la icónica princesa del pueblo, ha caído en picado, sufriendo un revés monumental que la ha dejado al borde del abismo y con una pérdida económica que te dejará sin aliento. Hoy, 14 de agosto de 2025, te desvelamos la verdad más cruda y desgarradora de su peor momento. Una situación límite que la tiene completamente angustiada y que le ha arrebatado más de 50.000 euros. Tenemos en nuestras manos la información más confidencial, esos detalles que ningún otro medio se atreve a contar, y te lo vamos a revelar todo sin tapujos. Su semblante, aunque en ocasiones intente disimularlo tras una sonrisa forzada en sus plataformas digitales, es el fiel reflejo de una profunda desazón que la consume por dentro. Lo que está viviendo ahora mismo no es un bache pasajero, es una auténtica tormenta que amenaza con hundir por completo la carrera y el legado de una figura que, hasta hace muy poco, parecía intocable en el firmamento mediático de nuestro país. Prepárense para conocer la magnitud de este descalabro, porque lo que está a punto de desvelarse es mucho más grave de lo que cualquiera podría imaginar. No es un secreto para nadie que la trayectoria de Belén Esteban en los medios de comunicación es una de las más singulares y rentables de las últimas décadas. Su ascenso vertiginoso e imparable se gestó a raíz de su relación con el torero Jesulín de Ubrique. A partir de esa conexión inicial, ella supo labrarse, con una astucia y una tenacidad dignas de estudio, una carrera televisiva que la catapultó a la cima. Durante años, su narrativa giró en torno a la figura del padre de su hija y de la familia Janeiro en general, convirtiendo cada desavenencia y cada rencilla en oro puro. El enfrentamiento constante con todo lo que olía a Ubrique se transformó en su sello personal, en una fuente inagotable de contenido y, por supuesto, de ingresos. Era un papel que interpretaba a la perfección, un rol que la audiencia compraba y que las productoras explotaban sin contemplaciones. Las pantallas de televisión fueron testigo durante largas décadas de esta particular dinámica, donde Belén, a costa de mantener viva la llama de esa contienda familiar, se aseguraba un lugar privilegiado en la parrilla y una repercusión inaudita. Es crucial comprender este contexto para poder asimilar la magnitud del golpe que ahora padece. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. Lo anunciamos hace apenas unas semanas y hoy se confirma con pruebas irrefutables. La estrella de Belén Esteban se apaga y las productoras, las cadenas y, lo que es aún más revelador, gran parte de la audiencia le han dado la espalda. No se trata de un simple capricho de la industria, es un viraje radical en la percepción pública y en las tendencias del consumo televisivo. Aunque en el mundo de la pequeña pantalla la memoria es corta y las sorpresas están a la orden del día, y no podemos descartar por completo que en algún momento futuro alguna oferta la rescate del ostracismo, la realidad actual es desoladora. Estamos hablando de una persona que llegó a embolsarse sumas astronómicas, una auténtica fortuna. En sus años más recientes, incluso en lo que podríamos considerar su etapa de declive, sus emolumentos mensuales superaban los 18.000 euros. Imaginen la cantidad de dinero que esto representa. Es una cifra mareante para alguien cuya principal credencial ha sido, a fin de cuentas, haber compartido un breve capítulo sentimental con un torero hace muchísimos años. Pocas personas han logrado capitalizar de tal manera una relación pretérita, transformándola en un imperio mediático. La caída en desgracia de Belén Esteban no ha sido repentina. Se ha cocinado a fuego lento, y el detonante más estrepitoso fue, sin duda, su paso por el programa La Familia de la Tele en Televisión Española. Aquello fue un desastre sin precedentes, un naufragio televisivo que ha marcado un antes y un después en su carrera. La cadena pública, con una inversión publicitaria y promocional pocas veces vista, cebó el espacio hasta la saciedad, inundando cada rincón, desde los partidos de fútbol hasta los informativos, con anuncios sobre el inminente estreno. Las expectativas eran descomunales, se presentaba como el gran regreso de un elenco de personajes muy conocidos, pero el batacazo fue mayúsculo. Las audiencias fueron simplemente ridículas, las más bajas registradas para un programa con tal despliegue en los últimos años, llegando incluso a ser superadas por la modesta programación de La 2. La realidad es incontestable. La inmensa mayoría de la sociedad española ha manifestado su rotundo rechazo a este tipo de formatos y a estas figuras, incluyendo a Belén, a María Patiño y al resto del elenco. La audiencia dictó sentencia y fue un no rotundo. No importa dónde decidan reaparecer ahora, el sello de aquel fracaso quedará grabado en su historial. Y aquí viene el elemento crucial, la prueba tangible de la profundidad de su crisis.
Detrás de mí en la pantalla tienen una imagen de Belén Esteban, capturada hace menos de 24 horas de sus propias redes sociales. Es una fotografía que ella misma ha decidido compartir con el mundo, una instantánea que a primera vista podría parecer inocente, Belén posando en bañador con una gestualidad despreocupada. Pero lo que esta imagen revela es la confirmación más dolorosa de lo que les estamos contando. ¿Saben cuánto podía llegar a ganar Belén Esteban por cada uno de esos posaditos en traje de baño, por cada exclusiva en la que mostraba su figura en alguna revista del corazón? La cifra era escalofriante, una media que rondaba los 50.000 euros, 50.000 euros por un par de fotografías, una auténtica mina de oro que ahora se ha secado. La realidad, por mucho que duela, es que este año ninguna publicación ha mostrado el más mínimo interés en invertir en sus imágenes veraniegas. Ninguna revista la ha buscado para protagonizar su portada estival, un hito que antes era recurrente y altamente lucrativo para ella. Y si están disfrutando de esta primicia exclusiva, no dejen de apoyar nuestro trabajo suscribiéndose a Chismeando.con Glamour para que nunca se pierdan las revelaciones más impactantes del mundo del corazón. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir desenmascarando la verdad. El declive es innegable. Ese perfil de Belén Esteban que copaba las portadas de las revistas, que protagonizaba programas y acaparaba la atención mediática en cada uno de sus movimientos, ha desaparecido por completo. Belén Esteban ha descendido a un abismo del que por el momento parece imposible salir. Y aunque en la televisión y en el mundo del entretenimiento nada es definitivo, y las resurrecciones mediáticas son habituales, la Belén Esteban que conocíamos, esa que ganaba auténticas fortunas y era un huracán televisivo, ha llegado a su fin. Ella misma es consciente de esta dura realidad. Ha tenido que asimilar que su época dorada ha terminado, y esa comprensión la ha sumido en una profunda desolación. Tenemos información de primera mano que confirma su estado de angustia, y aunque en sus redes sociales se esfuerce por proyectar una imagen de alegría y despreocupación, ese es simplemente el papel que sabe interpretar a la perfección. La cruda verdad es que España, esa audiencia que la elevó a la categoría de ídolo, le ha dado la espalda, y la prensa que antes la veneraba y la perseguía ahora la ignora. La que fue durante años el azote implacable de Jesulín de Ubrique y su familia, se ha transformado en una mera caricatura de sí misma. Esta es la verdad, una verdad dolorosa, y la prueba está ante sus ojos. Las consecuencias de este giro inesperado van más allá de lo meramente económico o de la exposición pública. Se trata de un cambio profundo en la percepción de su figura. Durante décadas, Belén Esteban encarnó un tipo de personaje que conectaba directamente con una parte muy significativa de la sociedad. Su espontaneidad, su lenguaje llano y su habilidad para expresar sin filtros lo que pensaba la convirtieron en un referente para millones de personas. Sin embargo, ese mismo estilo que la catapultó a la fama parece haber caducado. El público está pidiendo a gritos nuevos rostros, nuevas narrativas, y la fórmula que antes funcionaba a la perfección, basada en la confrontación constante y el drama personal, ya no resuena con la misma fuerza. Es como si el velo se hubiera descorrido y la gente, en su mayoría, ya no quisiera participar de ese espectáculo. La prensa del corazón, que en su día dependía en gran medida de sus exclusivas y sus declaraciones explosivas, ha encontrado otras vías de negocio y otros protagonistas, relegando a Belén a un segundo plano, casi al olvido, en lo que respecta a las grandes cabeceras. Antes era la reina de las portadas, hoy con suerte aparece en alguna sección de curiosidades, una metamorfosis que refleja el sentir generalizado. El eco de su fracaso en la televisión pública ha sido ensordecedor en los pasillos de las productoras y cadenas. Nadie quiere arriesgarse a repetir un fiasco de esa magnitud. La marca Belén Esteban ha quedado asociada a bajas audiencias, a un público que no conecta con su propuesta, y eso en el implacable negocio de la televisión es una condena. Los teléfonos ya no suenan con ofertas millonarias, y los proyectos se desvanecen antes de tomar forma. Los rumores en el sector apuntan a que su agente está librando una batalla titánica para encontrarle un hueco, pero las puertas que antes se abrían de par en par ahora permanecen cerradas. Es una situación desalentadora que la tiene sumida en una profunda tristeza. La sonrisa que nos muestra en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana o de sus vacaciones, es una armadura, una máscara que utiliza para protegerse del escrutinio público y de la implacable verdad de su realidad profesional. Tras esa fachada de aparente normalidad, se esconde una mujer que se siente desubicada, que no encuentra su lugar en un medio que antes dominaba con mano de hierro. La desesperación es real y sus allegados confirman que el peso de esta situación es inmenso. La princesa del pueblo se ha visto obligada a descender de su trono y la caída es brutal.
La incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, de reinventar un personaje que ya no encaja con las demandas de la audiencia, la ha llevado a esta encrucijada. La televisión como un organismo vivo evoluciona y quien no se ajusta a sus mutaciones queda relegado. En su caso, el arquetipo de la tertuliana airada que todo lo critica y todo lo juzga ha perdido su efectividad. Era un perfil que en su momento le garantizó un enorme éxito, pero la saturación y el hartazgo han hecho mella. Las cadenas buscan ahora otro tipo de rostros más frescos con contenidos diferentes, y la Belén Esteban de antaño, con su incesante confrontación y sus dramas personales aireados en directo, ya no forma parte de esa ecuación. Es un doloroso recordatorio de que en este negocio, por muy grande que sea tu estrella, si no brillas con la intensidad que el público demanda, el olvido es una posibilidad muy real. No basta con el carisma o la familiaridad, se exige innovación, versatilidad y una conexión genuina con los espectadores, algo que al parecer ella ha perdido por completo. Y si aún dudan de la magnitud de este descalabro, piensen en esto. ¿Cuántas veces han visto a Belén Esteban en una campaña publicitaria de gran calado últimamente? ¿Cuántas marcas importantes la eligen ahora como imagen? La respuesta es clara y contundente, prácticamente ninguna. Su perfil, otrora un imán para las firmas comerciales que buscaban notoriedad y cercanía con el gran público, ha dejado de ser atractivo. Las empresas son reticentes a asociar su imagen a un personaje que para una parte considerable de la población representa el pasado, lo trillado, lo superado. Los contratos de publicidad, que antes engrosaban considerablemente sus ingresos, han desaparecido, o se han reducido a colaboraciones menores que no se comparan en absoluto con las cifras de antaño. El coste de oportunidad de no ser la imagen de productos importantes se suma a la pérdida de las exclusivas en revistas, completando un panorama financiero desolador. Es una espiral descendente en la que cada nueva negativa, cada puerta que se cierra, agrava aún más su situación. Y para que no se pierda ni un solo detalle de estas exclusivas que sacuden los cimientos del corazón, les instamos a unirse a la comunidad de Chismeando CON Glamour. Es tan fácil como pulsar el botón de suscripción. La angustia de Belén Esteban es palpable, no es una invención mediática. Quienes la conocen de cerca, sus más íntimos, relatan una preocupación constante, una sensación de ahogo ante un futuro incierto. La princesa está desorientada, sintiéndose desplazada en un entorno que antes era su hábitat natural. El contraste entre la Belén empoderada y desafiante de hace unos años y la actual Belén, marcada por el desasosiego y la incertidumbre, es abrumador. Esta crisis profesional inevitablemente se filtra a su esfera personal, afectando su estado de ánimo y su bienestar. Los momentos de alegría que comparte en redes sociales son, según fuentes cercanas, pequeños paréntesis de evasión, instantes en los que intenta autoconvencerse y convencer a los demás de que todo está bien. Pero la realidad es otra. La frialdad de los datos, la contundencia de las audiencias y la indiferencia de la prensa son golpes que le resultan muy difíciles de digerir. Ella, que siempre había navegado con soltura en las aguas turbulentas de la fama, se encuentra ahora a la deriva, sin una brújula que le indique el camino. La soledad del declive es un peso inmenso para alguien que siempre ha vivido bajo los focos. El declive de las revistas del corazón tradicionales y el auge de las redes sociales han contribuido también a este cambio de paradigma. Antes, las grandes exclusivas se pagaban a precio de oro, y los posaditos de verano eran una de las fuentes de ingresos más suculentas para las celebridades. Ahora, las propias famosas exponen sus vidas y sus cuerpos de forma gratuita en plataformas como Instagram o TikTok, saturando el mercado y devaluando el producto que antes vendían. Belén Esteban, al recurrir a sus propias redes sociales para mostrarse en bañador, está, sin saberlo o sabiéndolo, confirmando la falta de interés del mercado editorial. Esa imagen que exhibe no es una elección de poder, sino una necesidad de demostrar que sigue ahí, que aún puede ofrecer lo que antes vendía, aunque ya nadie esté dispuesto a pagar por ello. Es la prueba definitiva de su pérdida de poder negociador, un símbolo amargo de cómo los tiempos han cambiado y cómo el control de su propia imagen ha pasado a estar fuera de su alcance, o al menos de su capacidad de monetizarla como antaño. No es un capricho, es una cruda realidad que se impone. El hecho de que Televisión Española, una cadena pública con la responsabilidad de ofrecer contenidos de calidad y con un público muy diverso, apostara tan fuerte por un formato y unos rostros asociados a la telebasura y, después, recibiera una respuesta tan negativa por parte de la audiencia, es un claro indicativo del hartazgo generalizado. La gente ya no quiere ese tipo de espectáculo. Prefieren entretenimiento que les aporte valor, información veraz o simplemente propuestas más innovadoras y menos conflictivas.
Belén Esteban, al formar parte de ese pack que el público rechazó tan vehementemente, ha quedado señalada. La memoria colectiva de los espectadores puede ser implacable, y la imagen de la familia de la tele como un fracaso estrepitoso está ligada directamente a ella y a sus compañeros. Es una mancha en su currículum que será difícil de borrar y que pesa enormemente en cualquier decisión futura de las cadenas. El escrutinio público ha sido su juez más severo, y el veredicto en este caso no deja lugar a dudas. Es un golpe duro a su credibilidad y a su capacidad de convocatoria, un indicio de que su fórmula, una vez infalible, ha caducado por completo. La Belén Esteban que fue capaz de enfrentarse a todo un clan, el de los Janeiro, y salir victoriosa, que llenaba platós y vendía millones de ejemplares de revistas, es una figura del pasado. Su reinado ha terminado, y aunque la nostalgia pueda jugar un papel en el recuerdo de sus años dorados, la frialdad de los números y la realidad de la industria son inapelables. Es un fenómeno que va más allá de su persona. Es el fin de una era en la televisión, la del reality show de la vida llevado al extremo, la de la rentabilización descarada de los dramas personales. La televisión evoluciona, el público exige nuevas narrativas, y quienes no se adaptan, lamentablemente, quedan atrás. Belén Esteban está viviendo en carne propia esa cruel verdad. No se trata de meterse con ella, sino de analizar una realidad innegable. La que una vez fue un pilar fundamental en la programación de entretenimiento, se ha convertido en un fantasma de lo que fue. Y si quieren seguir desgranando junto a nosotros cada misterio, cada intriga y cada revelación del mundo del corazón, no duden en suscribirse a Chismeando CON Glamour. Nuestro compromiso es traerles siempre la información más fresca y explosiva. La pregunta que ahora resuena en el ambiente es: ¿Belén Esteban podrá reinventarse? ¿Será capaz de encontrar un nuevo camino que la devuelva a la primera línea? El reto es mayúsculo. La audiencia, que ha mostrado su claro rechazo a su anterior formato, exigirá un cambio radical. No valen los parches ni las medias tintas. Se necesita una transformación profunda de su personaje público, una propuesta completamente nueva que la aleje de la confrontación y el drama que la caracterizaron. Y eso, para alguien que ha cimentado su carrera en una fórmula tan específica durante décadas, es un desafío monumental. El mundo del corazón no perdona la falta de originalidad ni la reincidencia en esquemas caducos. La presión sobre ella es inmensa, no solo económica, sino también psicológica. Ha pasado de ser la figura más querida y polémica a verse despojada de su estatus, observando cómo otros ocupan el lugar que antes era suyo. Esta es la cruda realidad de una industria que devora a sus ídolos con la misma rapidez con la que los encumbra. El camino de la reinvención es incierto, y las posibilidades de éxito en este momento parecen escasas. Ahora les preguntamos a ustedes, nuestra audiencia más perspicaz y analítica, ¿qué opinan de esta contundente caída de Belén Esteban? ¿Creen que es un declive temporal del que logrará resurgir con fuerza? ¿O, por el contrario, consideran que es el principio del fin de su carrera mediática tal y como la conocemos? ¿Ha cambiado la sociedad y con ella el tipo de famosos que demanda? ¿O es Belén Esteban quien no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Existe un límite para la exposición personal en televisión? Queremos conocer sus pensamientos más sinceros, sus hipótesis y sus argumentos. Dejen sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Sus opiniones son vitales para nosotros, pues nos ayudan a comprender mejor el pulso de la calle y las tendencias que marcan el mundo del corazón. Queremos establecer un diálogo abierto y constructivo, donde cada voz sea escuchada y valorada. Compartan sus reflexiones, analicen con nosotros este impactante giro en la vida de una de las figuras más emblemáticas de la televisión española. No se guarden nada, porque sus puntos de vista son los que enriquecen este debate. En definitiva, lo que estamos presenciando es un auténtico cataclismo en la vida de Belén Esteban, una caída sin parangón que la ha dejado al borde de la ruina económica y mediática. La princesa del pueblo ha perdido su corona, su cetro y una fortuna inimaginable, arrastrada por un tsunami de rechazo público y oportunidades esfumadas. Desde aquel desastroso paso por Televisión Española hasta la desaparición de sus lucrativos posaditos de verano, cada detalle confirma que la Belén Esteban que conocíamos ha desaparecido para siempre. Este es solo el principio de una serie de revelaciones explosivas que les dejarán boquiabiertos. No se queden fuera de la conversación más candente del panorama social, y por favor, si quieren ser los primeros en enterarse de cada bombazo y cada exclusiva que sacudirá el corazón de España, no lo duden ni un segundo. Suscríbanse ahora mismo a Chismeando CON Glamour y activen las notificaciones para que nunca jamás se pierdan lo último. Nos vemos en la próxima bomba informativa.